Invitar a que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Si usted no tiene una Biblia, hoy más que nunca es el día para tener una. Así es que levante su mano y se la llevamos. Por aquí necesitan una, por allá atrás necesitan una, allá también, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5. Hoy terminamos esta carta que, aunque al final vamos a tratar, no de resumir el contenido de la carta, pero sacar un par de ideas de las que podemos encontrar en ella. Yo diría que Juan hace un excelente trabajo entre la teoría del Evangelio y la practicidad del Evangelio. Conforme vamos leyendo la carta, parece que va de un lado a otro, dándonos teoría y doctrina y principios bíblicos fundamentales. Y a cada uno de esos principios bíblicos le da una aplicación práctica, es decir, cómo deberían verse esos principios en nuestra vida. Y la respuesta en cada uno de ellos es que debemos amar a Dios y amar al prójimo. Entonces hoy, cuando terminamos la carta, no va a ser nada diferente a lo que ha venido haciendo. El tema principal va a seguir siendo el amor, pero nos va a poner delante de nosotros temas que podrían parecer incluso un poquito controversiales. Así es que hoy necesito de su atención, necesito de su concentración y de la mía para que podamos sacar adelante este estudio. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, recuerde, el Cristo es el ungido, el enviado, el Salvador, el especial, el diferente, Dios hecho hombre, ¿sí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y aquí nos está hablando acerca de un nuevo nacimiento. Ya lo ha mencionado anteriormente y toma como base aquella conversación de Jesús con Nicodemo, en la que Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres entrar al reino de los cielos, te es necesario nacer de nuevo. Entonces Juan está una vez más hablando acerca de este nuevo nacimiento. Dice, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿De quiénes está hablando? ¿Quién es el que engendró? ¿Quién engendró? El Padre engendró al Hijo, ¿sí? De hecho, eso es lo que quiere decir Juan 3:16 cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, al único que fue engendrado y que representa la esencia misma de quien es Dios. Entonces dice, el que ama al que engendró, en este caso es el Padre, también ama al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Está diciendo, el que ama al Padre automáticamente y sin distinción debería de amar a Jesús. Está diciendo, el que reconoce al Padre como Dios, automática e indistintamente debe reconocer a Jesús, su Hijo, como Dios. ¿Sí? Es lo que está diciendo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Eso ya tiene que ver con el prójimo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces aquí está haciendo una especie como de triángulo. Dice, el que ama al Padre, ama al Hijo, el que ama al Hijo, ama a su prójimo. ¿Sí? Es la manera en la que va fluyendo el amor. El amor, lo estudiamos la semana pasada, no nace de nosotros, sino que dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y cuando somos llenados con ese amor incondicional, inexplicable, que no falla, que no pide nada a cambio, entonces somos capaces de amar a nuestro prójimo de la misma manera en la que Él nos ha amado. Y la semana pasada hablamos de que quizás lo que Dios quiere de nosotros es que amemos con un amor sacrificial. Y estuvimos explicando un poquito de eso. Hoy no vamos a regresar allá, aunque creo que sí un poco más adelante. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Jesús dijo, hey, si me aman, obedézcanme. No es posible que ustedes digan que me aman si no guardan mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento?
Ama a Dios, ama a tu prójimo. Es una lección práctica de qué es lo que Dios espera de nosotros. Y sus mandamientos, todavía en el versículo 3, no son gravosos. Ahora, la palabra gravosos tal vez no sea muy común en nuestro español. Gravoso tal vez suena como a grava, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Cuando el versículo dice que los mandamientos que Dios nos ha pedido que guardemos no son gravosos, dice que no son difíciles de cumplir. Ahora, la última vez que yo chequeé, amar a mi prójimo es bastante difícil de cumplir. ¿Sí? Porque como ya hemos dicho antes, yo quiero amar a mi prójimo, pero mi prójimo como que no coopera, ¿verdad? Como que no colabora. Yo intento amarte, yo intento perdonarte, yo intento darte una nueva oportunidad, yo intento no juzgarte, yo intento tener una buena relación con vos, querido prójimo, pero ¿por qué no cooperas? ¿Cómo es que la Biblia dice entonces que amar al prójimo no es difícil o no es gravoso? Déjeme explicarle. Porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos para amar a nuestro prójimo. El fruto del Espíritu es amor. El don del Espíritu es amor. El amor que hemos recibido no lo recibimos porque nos lo merecíamos. Entonces, Dios nos está como en una especie de campaña publicitaria intensa diciéndonos, te amo, por lo tanto deberías amar a tu prójimo. Y aquí está todo lo que necesitas para amarlo. El que anda tras las cosas del Espíritu va a dar el fruto del Espíritu, que es amor. Los que hemos recibido el don del Espíritu Santo, todos aquellos que le hemos entregado en nuestro corazón a Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo y juntamente con el Espíritu los dones espirituales. Y Pablo enseña en Corintios que el mayor de los dones es el amor. Entonces Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder amar a nuestro prójimo. De tal manera que la Biblia puede decir que amar al prójimo no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. ¿Por qué? Primeramente porque quizás no andamos en el Espíritu. Porque quizás no somos esa tierra fértil que produce fruto al 100 por 1 y el fruto del Espíritu no abunda en nosotros. Pero cuando el fruto del Espíritu abunda en el creyente, el resultado siempre va a ser amor. Los dones espirituales de igual manera necesitan ser ejercitados. Entonces, cuando no amamos a nuestro prójimo, y usted puede decir, ay, pastor, es que usted no conoce a mi prójimo. Hey, ¿qué más ejemplo que Jesús? Amó a su prójimo hasta el final, amó a sus enemigos hasta el final. Entregó su vida por ellos y oró por ellos. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Sigamos, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, sigue hablando de este nuevo nacimiento, los que hemos nacido de nuevo, hemos vencido al mundo. Qué bonito, ¿verdad? Nuestra nueva naturaleza espiritual, el espíritu siempre va a estar por encima de las cosas carnales. ¿Sí? El que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vea, y aquí ya se está metiendo con los gnósticos que estaban introduciendo falsas doctrinas en el contexto de la carta. Está diciendo, la salvación no es por conocimiento. ¿Se acuerdan que eso era lo que andaban diciendo alrededor de estas iglesias? Decía, hey, te vas a salvar por tu conocimiento. Juan está diciendo, somos salvos por fe. Y hoy en día todavía existen corrientes de pensamiento que dice lo más importante en este mundo es el conocimiento, el dinero, las relaciones, las conexiones, los bienes materiales. La Biblia dice que podemos ser salvos solamente por medio de la fe. Entonces, hoy estaba platicando, creo, con uno de los que estuvieron aquí temprano y le dije, cuando nos muramos, no nos vamos a llevar nuestros títulos, nuestros estudios, nuestra familia no se va a ir con nosotros. Nada de eso es eterno. Lo único que va a permanecer es nuestra fe, porque la fe es lo único que puede salvarnos. Y eso es lo que Juan está queriendo decir en este último versículo, donde da como este punchline, ¿verdad? El punto más alto de este pasaje es que somos salvos por fe y por fe solamente. ¿En quién? En Jesús. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es todo. Al final vamos a hablar un poquito de eso, se lo voy a adelantar y tal vez nos queda tiempo de resaltarlo. Pienso que el ser humano, y me voy a atrever a decirlo de esta manera, las religiones
tienden a ser demasiado egocéntricas y queremos que todo se trate acerca de nosotros, acerca de nuestras reglas, acerca de nuestro estándar, acerca de lo que nosotros podemos hacer. Y la Biblia dice que no se trata de mí, que no se trata de ustedes, no se trata de nuestras obras, no se trata de nuestro esfuerzo, se trata de Jesús. Eso es todo. Pero el ser humano todavía quiere ignorar eso y decir, no, Jesús es el más grande, pero yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso no es que se trate acerca de Jesús. El Evangelio se trata acerca de Jesús y no de nosotros. El Evangelio se trata de que Jesús nos amó de tal manera que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se trata acerca de Jesús. Dice, la fe es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 6, es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino, y aquí se va a poner un poco complicado, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mire, pastor, ¿qué es eso de agua y sangre? ¿Cómo es que Jesús vino mediante agua y mediante sangre? Bueno, hay dos implicaciones. La primera es que Jesucristo tuvo un nacimiento físico mediante agua y mediante sangre. Mediante agua, ¿por qué? Porque si usted alguna vez ha conocido a alguien que ha dado a luz, antes de dar a luz, ¿qué hay? Una fuente de agua que se rompe y entonces viene el nacimiento físico. Y nace una persona de sangre, o sea, de carne y de hueso. De eso está hablando Juan. Pero hay otro sentido mayor en este versículo que acabamos de leer. Los gnósticos, en este contexto, decían que el agua era el momento en el que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y que la sangre era cuando Jesús había expirado derramando su sangre en la cruz. Entonces, lo que los gnósticos andaban diciendo era, Jesús era hombre, fue un hombre, pero no fue 100% Dios. Ellos decían que Jesús había sido Dios entre el agua y la sangre. Es decir, que cuando Jesús se levantó del río Jordán y fue bautizado en agua, el Espíritu de Dios había venido sobre él y a partir de ese momento, pensaban ellos, Jesús había sido Dios. Pero el momento en la cruz, cuando dice que Jesús expiró y entregó su espíritu y que dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que ellos pensaban es que la expresión de Jesús en la cruz era que el Espíritu Santo que le había sido dado en el agua del Jordán, le había sido quitada. Entonces decía, Jesús no murió siendo Dios. Solo fue Dios entre el agua y la sangre. ¿Sí? Entonces Juan dice, Jesús vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, Jesús es Dios antes del bautismo y después de que entregó su espíritu. Eso es lo que Juan está queriendo decir en este versículo. Y es el espíritu el que da el testimonio, dice. Y luego va en el versículo 7, vean lo que dice, fantástico. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es el Hijo, Jesús, ¿se acuerdan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, es Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, Juan está diciendo, no nos separen, no piensen que el Espíritu Santo estuvo en Jesús durante un momento y que después el Espíritu de Dios fue tomado de parte de Jesús. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo. Y de aquí surge una de los principios básicos de nuestra fe, que es la Trinidad. Una manera muy sencilla y práctica de explicar la Trinidad es el agua. ¿Cuál es la composición química del agua? ¿Alguien la sabe? H2O. Pero el agua tiene tres fases distintas, ¿sí? A ver, regresemos lástima que nuestro docente no está hoy ahorita aquí, ¿verdad? Para poner a prueba los conocimientos de básica. ¿Cuáles son los tres estados del H2O? Sólido, líquido, gaseoso. La composición química del agua cambia cuando es gas. No saben, ¿verdad? Se quedaron así como... No cambia. Sigue siendo H2O, solo que en un estado
líquido, H2O, la esencia del agua sigue siendo la misma, aun cuando es líquida, cuando es sólida o cuando es gaseosa. Deja de ser agua en ninguna manera. Es la misma agua, solo que en una representación o un estado distinto. Bueno, esa es una manera de entender la Trinidad. Dios es 100% Dios. La esencia de quien es Dios se mantiene intacta, pero se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la figura del Padre y por medio de la figura del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo aquí Juan. Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Dice, estos son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la tierra son 3. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. De la misma manera en que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo, nos está diciendo que aquí en la tierra, para el creyente, son 3 los que dan testimonio principalmente del creyente: el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, hay diferentes maneras de explicar esta otra Trinidad terrenal, digámoslo así, de la que está hablando Juan, y se las voy a explicar. ¿Están listos? La primera es, el ser humano está compuesto por 3 partes, ¿sí? El cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? Entonces, en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo; en la tierra, cuerpo físico; alma, que es donde habitan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros gustos, nuestras habilidades y todo lo que somos; y el espíritu, que es el que Dios nos dio con el hálito de vida, que cuando nosotros muramos va a regresar al Padre. Nuestro cuerpo va a ser sepultado en algún lugar, y nuestra alma, que es la suma de todas nuestras decisiones en esta tierra, es la que está sujeta a salvarse o a condenarse. El cuerpo ahí va a quedar, ¿sí? El espíritu inevitablemente, porque es la esencia de la vida, va a regresar a Dios. Pero el alma, ¿qué es el alma, pastor? Es lo que a usted le representa y le diferencia de todas las personas que están a su lado. En el alma habita el idioma, el carácter, el temperamento, la personalidad, los recuerdos, los gustos, los disgustos, todo lo que usted es, el resultado de todas sus decisiones, forman su alma. Sus conocimientos y sus ignorancias también, ¿sí? Todo lo que usted es está en su alma, y eso es lo que está sujeto a salvarse o a condenarse. Bueno, dice, son 3 los que dan testimonio en la tierra, en los seres carnales, y son cuerpo, alma y espíritu. Ahora, escuche esto. Dice que en la vida del creyente, eso es lo que algunos estudiosos han determinado, que también el autor puede estar hablando acerca de 3 pasos o 3 elementos vitales en la vida del creyente aquí en la tierra. Y son el espíritu, que nos es dado en el momento de nuestra conversión, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo y nacemos del Espíritu, dice que el testimonio de nuestra vida es que somos sellados por el Espíritu Santo. El segundo elemento es el agua. Y dice que el agua, esto es lo que algunos estudiosos dicen y se los comparto por si a usted le sirve, tiene bastante sentido. El agua es cuando nosotros vamos al agua y nos bautizamos. Es el segundo paso en nuestro caminar de fe. El primero y el más importante es el Espíritu, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo. Pero luego viene nuestro bautismo en agua, que es el agua de la que se refiere, y entonces la sangre, pastor, ¿qué será? Bueno, Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, este pan representa mi cuerpo y esta copa representa mi sangre. Entonces, lo que el autor probablemente, según algunos estudiosos, está hablando aquí es que el testimonio del creyente es su conversión en su espíritu renovado por el nuevo nacimiento, su bautismo en agua y la comunión que comparte cada cierto tiempo cuando nosotros servimos la Santa Cena. Ese es el testimonio que nosotros damos. Eso es lo que forma quienes nosotros somos. ¿Sí? Bastante interesante, ¿sí o no? Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, es mayor el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí está diciendo, miren, si ustedes le creen a las personas, ¿cómo no le van a creer a Dios?
¿verdad? En realidad el ser humano es crédulo por naturaleza. A mí me da risa porque tengo una amiga muy querida que después de meses de que yo hago la misma broma, vuelve a caer, ¿verdad? Y todas las demás con los que hago esa broma, que es una broma bien infantil, no caen, pero ella cae cada vez. Y esa es la naturaleza del ser humano, ¿sí? Le creemos a las personas. Vea usted a un niño. Si usted a un niño le dice, mira, allá va Superman. ¿A dónde? Dicen los niños, ¿verdad? Si le creemos a las personas, no somos niños, hablemos de esto. Mire, usted le creyó a esa persona que le juró amor eterno, ¿verdad? Y le prometió que iban a estar juntos por siempre. Les pregunto, ¿se cumplió? No, ¿verdad? No lloren, por favor. Pásenle un par de pañuelos aquí no lo voy a decir para que no quede en evidencia en el internet quién está llorando, pero le creemos a las personas. Juan está diciendo, si le creemos a las personas, ¿cómo no le vamos a creer a Dios? ¿Sí? Si le creemos a los que por naturaleza mienten, ¿cómo no le vamos a creer al que por naturaleza no puede mentir porque es perfecto? ¿Sí? Juan está haciendo un realce de la importancia de creerle más a Dios que lo que las personas dicen. Porque cuando va cerrando la carta, él les está recomendando que guarden su mente y su corazón en sus pensamientos hacia la verdad del evangelio y no hacia las mentiras que andan corriendo alrededor de la iglesia. O, según lo que estudiamos la semana pasada, incluso dentro de la iglesia. Es nuestra labor o nuestro trabajo identificar la verdad y separarla de la mentira. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, ¿sí? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Les está diciendo, muchachos, ¿cómo es posible que le crean a las personas cuando Dios ha dicho que por medio de Jesucristo podemos ser salvos? Es todo el énfasis en creer la verdad del Evangelio. Y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué está diciendo? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre excepto por medio de Jesús. Juan está dejándolo súper claro. Dice, dejen de escuchar las mentiras de los hombres, créanle a Dios. Solamente en Jesús podemos ser salvos. El conocimiento de la vida eterna, en el versículo 13, dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Aquí nos está introduciendo un tema que es complicado muchas veces para algunos creyentes, que es la seguridad de la salvación. Escuche, hay una gran diferencia entre las personas que comprenden la salvación y los que tenemos la seguridad de la salvación. Yo me he topado con varias personas con las que he platicado, que han entregado su corazón a Jesús, incluso que yo he estado ahí en el momento de su conversión, y al ratito le preguntamos, ¿y si usted muere hoy, para dónde va? No sé. Es distinto ser salvo que tener la certeza de la salvación. Juan está hablando de eso. Dice, les he escrito a ustedes que creen en el nombre de Jesús para que sepan, para que estén seguros que tienen vida eterna. ¿Cómo podemos estar seguros que tenemos vida eterna? Solamente por medio de Jesús. No hay otro nombre, dice en el libro de los Hechos, bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14. Vean lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí Juan está hablando, escuche, esto es súper interesante.
Juan está hablando acerca de la oración que Dios oye. ¿Cuál es la oración que Dios oye? Bueno, Dios oye todas las oraciones, ya les voy a explicar un poquito más al respecto. Pero aquí más bien dicho, Juan está hablando acerca de la única oración, oiga bien, que Dios responde el 100% de las veces que sí. A mí me pasa a veces con mi esposa, te propongo un trato, le digo yo así, y le ofrezco la mano para cerrar el trato. Y me dice, decime primero de qué se trata. No, decime primero qué vas a aceptar, ¿verdad? ¿Les gustaría a ustedes decirle a Dios, Dios, te quiero pedir algo, pero prométeme que me vas a decir que sí? De eso estoy hablando, ¿verdad? Alguna vez hemos hecho algún tipo de pregunta de esa manera. Te voy a pedir un favor, pero prométeme que me lo vas a hacer. Y nos gusta que nos digan que sí. Bueno, en este versículo encontramos que Dios, escuche, se compromete al 100% todas las veces que oremos a decir que sí. ¿Cuál es esa oración? ¿Cuál es la oración que Dios responde que sí todo el tiempo? Pues vamos a leer el versículo. Esta es la confianza, la seguridad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la oración a la que Dios responde que sí todo el tiempo? Cuando pedimos por su voluntad. Eso no quiere decir que en nuestras oraciones nosotros no podemos incluir nuestras emociones, nuestros pensamientos o nuestros miedos. Nuestro Señor Jesús, estando en el huerto del Getsemaní, oró con una gran pasión respecto a lo que estaba sintiendo, pero cada vez que terminó su oración dijo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces, Juan nos está enseñando cómo orar. ¿Y cómo sabe Juan que debemos orar así? Él estuvo, aunque dormido, en el Getsemaní cuando Jesús oró de esa manera. Y él escuchó a Jesús vertir su corazón delante del Señor y decir, esto es lo que siento, pero que se haga tu voluntad. Mire, la voluntad de Dios se va a cumplir el 100% de las veces. Entonces, cuando nosotros oramos algo que es la voluntad de Dios, eso se va a cumplir el 100% de las veces. Quiero resaltar un punto también en este mismo versículo. Si existe una oración que Dios oye por, ¿cómo se dice? Por contrapartida, quizás, diríamos, o por oposición, no sé, no importa la palabra, existe la oración que Dios no oye. ¿Cuál es la oración que Dios no oye? Las que estén en contra de su voluntad, obviamente. Pero más adelante, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar acerca de 3 oraciones que Dios no va a escuchar, o 3 situaciones, más bien dicho, en nuestra vida en la que Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Les voy a decir las citas bíblicas, los que tienen a dónde anotar, anótenlo en caso de que no tengamos suficiente tiempo para estudiarlo. 3 situaciones en nuestra vida en la que por más que oremos, Dios no va a responder. La primera está en Santiago 4, versículo 3. Santiago 4, versículo 3. La segunda situación en nuestra vida cuando Dios no escucha nuestras oraciones está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Y la tercera situación en la que Dios no va a escuchar nuestras oraciones, por más que insistamos, aparece en Mateo 5, 23 y 24. Y me encantaría que tengamos el tiempo para poder ir a través de esos, pero quiero avanzar también en otros datos interesantes de este capítulo para poder irlo cerrando. Así es que sigamos. ¿Dónde estamos? Versículo 16. Aquí es donde se pone un poco interesante. Lo tienen en sus Biblias, necesito que lo lean conmigo. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá, es decir, orará y Dios le dará vida. Dios escuchará su oración. Esto es para los que cometen pecado, ¿qué dice? Que no sea de muerte. Y luego aclara, hay pecado de muerte, por el cual yo, dice Juan,
no digo que se pida. Está diciendo Juan, no hay que orar por eso. Versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Quién entendió algo? Estuvo complicado, ¿verdad? Yo les estaba diciendo a algunos hoy temprano, lo voy a confesar mi corazón. Desde que elegí la carta de Juan, o quizás el Espíritu nos guió hacia esta carta de Juan, yo no quería escoger esta carta precisamente por estos versículos, porque lo he leído y lo he estudiado un par de años y nunca había entendido qué es lo que quería decir este par de versículos. Y mi plan, lo confieso, era, no lo voy a leer, no lo vamos a saltar. Si alguien pregunta, con humildad y sinceridad le voy a decir, no sé, ¿verdad? Pero como el Espíritu trabaja y es mi trabajo y mi privilegio prepararme para enseñarles un poquito a ustedes, déjenme explicarle de qué se trata estos versículos, y estoy enamorado del Señor una vez más porque me enseñó algo nuevo que por años había querido aprender. Así es que ahí sentaditos se los comparto. Juan está diciendo que hay dos tipos de pecado. Bueno, no, él ya dijo, toda injusticia es pecado. No hay tipos de pecado. Juan hace la aclaración, pero dice, hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Aunque toda injusticia es pecado, dentro de la gran categoría del pecado existen dos tipos de pecados. El pecado de muerte y el que no es de muerte. Juan, de una manera práctica y directa, está diciendo, por el pecado que no es de muerte, oren. Y Dios le va a ayudar a su hermano. Dice, si alguien ve a su hermano cometer un pecado que no es de muerte, ore por él. Y Dios va a escuchar sus oraciones y le va a ayudar. ¿Sí? Por el pecado que no es de muerte, ore. Pero por el pecado de muerte, digo yo, dijo Juan, no hay que orar. ¿Cómo así, pastor? Y entonces, pues, ¿quieren saber? ¿Quieren saber? Ahí les voy a mandar el link para que lo lean. Mentira. El pecado que es de muerte es el único pecado imperdonable. Jesús habló de eso. Dijo, todos los pecados pueden ser perdonados excepto uno, dijo Jesús. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia del Espíritu Santo. Y miren, ese estudio de la blasfemia del Espíritu Santo es todo un estudio, pero se lo voy a resumir en 5 segundos. La blasfemia del Espíritu Santo es el peor pecado de todos y es el único pecado que Dios no puede perdonar. Hoy sí les llamó la atención, ¿verdad? Y el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo es negar o rechazar el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque todo el propósito del Espíritu Santo es convencernos de venir a los pies de la cruz de Jesús y depositar nuestra fe en el sacrificio de Jesús para poder ser salvos. Entonces, el que blasfema al Espíritu Santo es el que está en contra de la esencia del trabajo del Espíritu Santo, que es convertir al inconverso en creyente. Ese es el único pecado que Dios no puede perdonar. ¿Cuál pecado, pastor? En una manera más sencilla. El pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que no fue confesado y del que las personas no se arrepintieron. Es decir, las personas que se van a condenar son las personas que simple y sencillamente tuvieron la oportunidad de salvarse y decidieron no salvarse. Tuvieron la salvación enfrente y dijeron gracias, pero no gracias. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Para entenderlo hay que recordar el contexto en el que lo escribió. Juan dice, por los que siguen vivos y todavía se pueden salvar, oren. Y el Señor les va a dar en algún momento la salvación. Pero para los que cometieron el pecado imperdonable se comete cuando morimos sin Jesús, dándole la espalda a Él. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Para los que cometieron el pecado de haber rechazado a Jesús durante toda su vida y ya están muertos, ¿para qué van a seguir orando por ellos si ya están muertos? ¿Por qué? Porque otra vez en este contexto habían personas que decían, no hombre, si los que ya se murieron todavía puedes orar por ellos para que se vayan al cielo. Juan dice, eso es una pérdida de tiempo. Volvamos a leerlo y díganme si tiene o no tiene sentido. Si alguien ve a su hermano cometer un pecado que no es de muerte,
orará y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, es decir, los que ya están muertos y murieron sin Cristo por decisión o voluntad propia, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué sentido tiene? Ahora, mire, mientras las personas están con vida, tenemos un gran compromiso y debemos tener un gran sentido de urgencia acerca de las personas que nosotros conocemos que todavía no han entregado su corazón a Jesús. ¿Se han fijado que las personas, cuando el ser querido ya ha fallecido, entonces aparecen? Y entonces quieren hacer todo lo que en vida no pudieron hacer. Juan está diciendo un poco de eso. Cuando su familiar, cuando su amigo, cuando su vecino, cuando su familia, su pareja, su hijo, qué sé yo, esa persona a quien usted ama, está viva y no le ha entregado su corazón a Jesús, ore incansablemente por ella y el Señor le dará vida. Pero si usted no hizo el trabajo mientras esa persona estaba viva y hoy ya pasó al otro mundo, ¿qué sentido tiene? No es deje de orar, ya no se preocupe. Es preocúpese por los que todavía están vivos. Debemos tener ese sentido de urgencia respecto a los que todavía no tienen a Jesús en su corazón. ¿Se comprendió? No sé cómo no lo había entendido antes, si está tan sencillo, ¿verdad? Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Juan está a punto de cerrar su carta con 3 cosas que sabemos con certeza. Por eso dice, sabemos. La primera cosa que sabemos con certeza es que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Porque es bueno y porque ha nacido de Dios y porque ya es perfecto? No, porque aquel, y en sus Biblias la palabra aquel está con letra A, mayúscula o minúscula. Con mayúscula. Ahora, en las reglas de ortografía, y ya tenemos a nuestro docente presente, en las reglas de ortografía, cuando se ocupa la letra mayúscula, está hablando de un nombre propio, ¿verdad? Se está refiriendo a una persona, no a un sujeto sin distinción. Cuando dice aquel con mayúscula, ¿de quién creen que está hablando? De Jesús. Dice, hey, sabemos que el que nació de Dios no puede vivir en el pecado porque Jesús, aquel que fue engendrado por Dios, lo guarda y el maligno no le toca. Eso quiere decir que una vez que usted ha sido sellado por aquel que fue engendrado por Dios, es decir, por su espíritu, el diablo no lo puede tocar más. Y aquí podríamos empezar un pequeño tema acerca de la posesión demoníaca, la influencia demoníaca, pero no tenemos tiempo. Lo cierto es que aquel no guarda, o sea, Jesús no guarda. Sabemos, versículo 19, que somos de Dios. Esa es una seguridad que tenemos, que somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos eso, ¿verdad que sí? Solo tiene usted que entrar a las redes sociales o ver las noticias y darse cuenta de que el Satanás gobierna este mundo. Pero nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, esas son buenísimas noticias. Que aun cuando vivimos en un mundo caído y lleno de pecado, le pertenecemos a Dios. ¿Sí? Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. El maligno no nos puede tocar. Puede intentar influenciarnos y la tentación sigue existiendo, pero no nos puede poner un dedo encima. Finalmente, versículo 20, pero sabemos, vean cómo va a terminar Juan, que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Se trata acerca de Jesús.
No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra manera, solamente por medio de Jesús. Y yo dije hace un ratito, el ser humano es tan egocéntrico que queremos hacer que se trate de nosotros. Hijo, esta carta nos ha hablado acerca de Jesús, nos ha hablado de cuánto Jesús nos amó, nos ha hablado, el Evangelio se resume de esa manera, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabe cuál es el problema? Que le queremos robar el protagonismo a Jesús. Ahora, ¿sabe qué tiene que hacer usted para robar el protagonismo al sacrificio más grande de la historia de la humanidad? Hacer un sacrificio más grande. ¿Cuál es el problema? No existe. No hay un amor más grande. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de nuestras buenas obras, no se trata de nuestras acciones, no se trata de nuestros cambios, no se trata de cuánto hemos crecido, cuánto hemos aprendido, cuánto sabemos. Se trata de Jesús. Porque nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Ese es el amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar acerca de tu amor. Señor, si yo lo pienso, yo no me merecía tu amor, Padre. Ninguno de los que estábamos acá nos merecíamos tu amor. No valíamos tanto, Padre. Pero tu amor es tan grande y tan escandaloso para con nosotros, Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Ahora, danos de tu Espíritu Santo para vivir de tal manera que te agrade, Señor. Recuérdanos que el amor que hemos de compartir con nuestro prójimo no depende de nosotros, Señor, que proviene de ti y de tu Espíritu Santo por medio de sus frutos, Señor, y de sus dones. Ayúdanos, Padre, a seguirte, a buscarte, Señor, y a reflejar ese amor por medio de nuestro testimonio, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.